Buenos días para todos. Sean muy bienvenidos. Tengan la amabilidad de acompañarme en sus Biblias a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, una carta que llevamos meses. Bueno, y nos demoraremos un poco de tiempo, quizás otros meses, revisando esta carta versículo por versículo. El estudio expositivo nos hace ir escalón por escalón, versículo por versículo. Estamos ahora en el capítulo 3. Vamos a leer todos a una sola voz el verso 16. Allí estaremos meditando hoy. Vamos a leer el verso 16. Dice la todo suficiente, inerrante y bendita palabra de Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Espíritu Santo, Dios trino, Dios vivo con nosotros, que has querido que este texto sea el que esté hoy al frente de tu pueblo, al frente de tu iglesia, que sea el texto en el cual nosotros meditemos y aprendamos de tu santo ser y de tu santa obra a través de Cristo. Te pedimos, Espíritu Santo, que te dignes hacer la obra en el predicador, pobre, débil, insuficiente, una vasija de barro. Tu palabra lo califica como una vasija de barro. Y para acabar de ajustar, vacía. Ni siquiera tiene un buen abono. Nada, Señor. Pero por favor, Padre bendito, llénala tú del Espíritu Santo. Una llenura especial hoy, Espíritu Santo, de tu presencia en el predicador y en cada uno de los fieles que están aquí reunidos. Espíritu Santo, mira las almas que convocaste. Aquí nadie ha venido por accidente. Aquí ha habido un mover sobrenatural en tu providencia, trayendo a cada alma acá. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nadie de aquí salga hoy como entró. Que los creyentes salgan más santificados. Y que si hay alguien acá que ha venido no siendo cristiano, salga convertido y con su salvación bendita para siempre. Espíritu Santo, haz la obra. Dependemos de ti. Confiamos en ti y esperamos en ti, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo el Hijo, para la gloria de Dios el Padre. Amén. Por favor, tomen sus lugares de asiento, mis amados hermanos. Para contextualizar nuestro pasaje, que es el verso 16, en el cual estaremos meditando hoy, recordamos que los versos 14 y 15 que ya repasamos y vimos varios mensajes de estos dos versos, vimos en los mensajes anteriores de manera especial que Pablo le explica a Timoteo tres cosas vimos. La primera, la razón por la cual Pablo escribe esta carta. Allí decíamos que este versículo 14, 15 es el corazón de la carta. Y explicábamos que las cartas del Nuevo Testamento no fueron escritas simplemente porque el apóstol se acordó de la iglesia y como hace días no saludo la iglesia de Éfeso, entonces vamos a escribirle una cartica. No, Dios en su providencia soberana permite que ocurren cosas en esas iglesias que ya habían sido constituidas por los apóstoles. Dios permite que pasen cosas. Allí había ocurrido un ataque a la doctrina por falta de por parte de pastores y líderes. Y Pablo escribe la carta. Entonces en este verso encontramos eso. La primera razón o el primer motivo es que Pablo necesitaba con urgencia darle instrucciones a Timoteo. Verso 14. Esto te escribo. Los 6 capítulos, 113 versículos,
esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahí está el corazón de la carta. Esta carta es un manantial de instrucciones de un apóstol a un pastor joven, sin experiencia ministerial, lleno de temores, de miedos, que se avergonzaba del evangelio, enfermizo. Y Pablo escribe esta carta para decirle cómo es que un pastor se debe conducir en la iglesia de Dios y cómo debe enseñar a la iglesia que se conduzca ante la presencia de Dios. La segunda razón, le explica qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es casa de Dios, santuario del Dios viviente. La iglesia es la casa, la morada de Dios, y aprendíamos que nada tiene que ver con una edificación o con un lugar físico material. Que Pablo lo más seguro es que tenía presente el gran templo de la diosa Diana de Éfeso, una construcción impactante que llegó a ser considerada como una de las 7 maravillas del mundo. Y Pablo decía, en nada se compara, tiene que enseñarle a esa iglesia que fue salvada de ese paganismo. Esta era la iglesia de Éfeso. Ellos habían adorado la diosa Diana de los Efesios, conocían ese templo, y Pablo tiene esto en mente para decirle, dile a la iglesia que en nada se compara ese majestuoso templo físico con el templo vivo que son ustedes mismos, la iglesia de Dios. ¿Por qué es la iglesia del Dios vivo? Porque nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. No es una construcción donde de vez en cuando Dios se manifiesta. No. Nosotros por donde quiera que nos movemos, somos templo vivo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en nosotros solamente en las 2 horas que estamos aquí. No. El Espíritu Santo hizo morada eterna en nosotros. Como un sello, dice Efesios 1, 13, 14, que cuando creímos en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para nunca jamás irse de nosotros. Y cuando se reúnen todos esos creyentes, piedras vivas, entonces el misterio se consuma y Dios hace una presencia especial en esa iglesia. Y esa es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esa es la tercera enseñanza que Pablo le da a Timoteo. Allí le está hablando de la misión de la iglesia. Cuando Pablo le dice que ella es columna y baluarte de la verdad, significa que la iglesia está encargada de sostener y proclamar la verdad que le ha sido revelada en el evangelio. Ella es, a ninguna otra institución Dios le ha revelado el evangelio, ni siquiera la iglesia tradicional. No, nada que ver. La iglesia bíblica, la iglesia cristiana, fue escogida por Dios para poner su nombre allí, para que Cristo muriera por ella, darles el Espíritu Santo, y de una manera impresionante, impactante, darle una revelación superior que a todas las generaciones pasadas, y revelarles quién es Jesucristo. Y la iglesia tiene esa responsabilidad. La iglesia es la encargada de sostener esa verdad, proteger esa verdad, proclamar esa verdad al mundo. Ella es la encargada, columna y sostén de la verdad. Ella debe dar la vida de ser necesario por defender esa verdad. Una verdad que no fue revelada a ninguno más en el pasado. Hoy continuamos con el estudio de este verso 16, cuyo tema principal es el gran misterio revelado a la iglesia sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo, quien siendo Dios se reviste de un cuerpo humano. Dios fue manifestado en carne, muere, resucita, asciende al cielo, siendo predicado a los gentiles del mundo para salvación. Una verdad que la iglesia debe sostener y proclamar, porque sin ella no hay salvación para nadie. El título es El gran misterio. Jesucristo es Dios hecho hombre. Segunda parte. Miren lo que dice Pablo. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? ¿Dios el Padre o la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo el Hijo? ¿Cuál de los dos?
Ok. Y vamos a estar meditando en dos cosas. Vamos a tener dos meditaciones: en la grandeza de la piedad y en el significado de la piedad. No nos vamos a mover hoy del verso 16a. Este es el segundo sermón. No pude avanzar. En el sermón pasado hice un panorama general de lo que es el verso 16, pero no pude avanzar. Así que estaremos viendo hoy la grandeza de esa piedad o de esa verdad y el significado de la piedad o de esa verdad. Dice el verso 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pablo llega a esta definición o a esta gran declaración por lo que ha dicho anteriormente en el verso 14 y 15. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y de inmediato conecta: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. La palabra indiscutiblemente significa algo que ha sido aceptado de tal manera, confesado de tal manera, que no admite discusión dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué es eso que no admite discusión dentro del pueblo de Dios? Que el misterio de esa verdad es grande. Es grande. O sea, todo cristiano debe aceptar sin ninguna objeción que el misterio de la verdad que le ha sido revelada en el Nuevo Testamento es realmente grande. Hermanos, es un misterio de la fe cristiana, como dice un comentarista que cambia la palabra piedad por fe. Él dice: es que el misterio de la fe cristiana es muy grande, es que es muy profundo. Es que de buenas a primeras nosotros resultar creyendo hasta morir, si es necesario, que Jesucristo se hizo hombre, que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Eso decirlo es muy fácil, pero intronizarlo, anclarlo en mi corazón y mi mente, que un Dios santo, soberano, glorioso, sublime, eterno, justo, puro, haya descendido en la persona de la segunda Trinidad, su Hijo, que el creador del ser humano, el que diseñó el útero de una mujer, el que creó las criaturas dentro de ella, se sirva de un cordón umbilical para nutrirse y tomar un cuerpecito de hombre. No, eso no es así de liviano como parece. Eso es indiscutiblemente grande. Es un misterio que, si nosotros lo hemos entendido y aceptado sin ningún reparo, es un misterio aún más grande, porque es la obra innegable de Dios en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Porque el que deje caer esta doctrina de la encarnación, se le cayó el cristianismo, no es cristiano y no es salvo. Es un misterio. Grande es el misterio. Ese ser divino, creador del universo entero, se hace hombre, muere en la cruz, dice Pablo, justificado en el Espíritu, resucita para salvar eficazmente a los pecadores elegidos de todo el mundo. De todo el mundo. Es un misterio muy grande. La iglesia del Nuevo Testamento nos dice, según Colosenses 3:16, nos dice que esta iglesia cantaban salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Los comentaristas están de acuerdo en que este hacía parte de uno de los himnos, que esto que estamos leyendo acá, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, hacía parte de uno de esos himnos. Pablo, a continuación, no hay un orden cronológico realmente en estos hechos que nos manifiestan todo lo que fue el paso de Cristo por esta tierra y su regreso a la eternidad.
No hay realmente algo cronológico, no lo encontramos realmente, pero sí hay un orden de los acontecimientos. Y Pablo nos da este orden por medio de 6 doctrinas. Él dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue justificado en carne. Disculpen, hermanos. ¿De qué nos habla? Cuando nos dice justificado en carne, nos habla de la doctrina, de la santidad, de la encarnación. Justificado en carne nos está hablando de la doctrina de la encarnación. Justificado en el Espíritu nos habla de la doctrina de la santidad y resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera sido santo, no hubiera resucitado, visto de los ángeles. Nos habla de la doctrina de la redención o expiación obrada por Jesucristo y testificada por los ángeles de principio a fin, predicado a los gentiles, en referencia a la doctrina de la universalidad del Evangelio de Jesucristo, creído en el mundo. Nos habla de la doctrina del llamamiento y expiación eficaz de Jesucristo el Hijo a los elegidos de todo el mundo y recibido arriba en gloria. Nos habla de la doctrina de la exaltación de Jesucristo a la diestra del Padre. Con solo leer este texto, con solo podemos notar con total claridad que el sujeto principal es Jesucristo el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Fue Él quien se encarnó, fue Él quien nació de Santa María Virgen, fue Él el que resucitó de los muertos. Luego veremos más detenidamente cada una de estas 6 doctrinas, con las que Pablo explica la gran verdad que la iglesia debe sostener: la doble naturaleza de Cristo. Él es todo Dios, todo hombre. En teología se conoce como la unión hipostática de Cristo. 2 naturalezas completamente opuestas en un solo ser. Pablo llama a esta verdad que le ha sido revelada a la iglesia un gran misterio. Como sabemos, un misterio es algo que estuvo solo en la mente de Dios, una verdad de Dios que Dios mantuvo solo en su mente y que cuando quiso la reveló a quien quiso. Un misterio, como él mismo dice, que estuvo oculto a los creyentes gentiles en el antiguo pacto. Vean lo que dice Efesios 3 del 1 al 6. Efesios 3 del 1 al 6. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahí está la gran conclusión, que los gentiles, ¿cuál fue el misterio revelado a Pablo? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes con los judíos escogidos de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La simiente de la mujer de Génesis 3:15 desciende del cielo al vientre de María y reviste su divinidad de un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. La única diferencia es que el de él fue sin pecado, pero igual al de nosotros, con las mismas debilidades. Ese ser humano se hace hombre, nace, vive, crece, muere, resucita como todo ser humano. El misterio es que resucita de los muertos, asciende al cielo de nuevo, y a partir de ese momento los apóstoles y profetas empiezan a diseminar el Evangelio por fuera del epicentro de Jerusalén. El Evangelio empieza por orden del Señor a ser llevado a todas las latitudes de la tierra. Pablo dice: predicado a los gentiles y creído en el mundo. Jesucristo, siendo el Dios verdadero del Dios verdadero, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, se encarna y se da a conocer al mundo revestido de un cuerpo humano, soberana y misteriosamente, para morir en lugar de un pueblo pecador.
Esa es la gran verdad que ha sido revelada a la iglesia, con el propósito de que ella, como columna y sostén, la defienda, la sostenga y la proclame. El Evangelio es una verdad indiscutiblemente grande. ¿Por qué? Porque su autor es grande. El Señor es Dios. ¿Y quién más grande que Dios? Es una verdad grande la que nos ha sido revelada en el ministerio, a la iglesia. Pero también debemos entender que es una verdad grande por la doble repercusión que tiene para el hombre que la escucha. El Evangelio es una verdad grande por la doble repercusión que tiene en todo aquel ser humano que la escucha. Pablo dice que el nombre del Señor y el Evangelio fue anunciado a los gentiles y fue creído en el mundo. Pero sabemos por la Biblia que no todos los seres humanos del mundo que han oído del Señor han creído en Él para salvación. Y si no han creído en Él para salvación, ¿qué ha pasado con ese resto de la humanidad que ha escuchado el Evangelio? Juan responde en 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya. El Evangelio es la verdad más grande, impactante y poderosa que puede existir. Tiene el poder para salvar a la criatura más depravada de todos los seres humanos, al asesino de asesinos, al rey de las violaciones, de los secuestros, de los robos. El Evangelio tiene el poder. La obra de Cristo en la cruz tiene el poder para salvar a cualquier pecador que diga: Señor, creo que moriste en la cruz por mí, me arrepiento, me entrego a ti, dame tu Espíritu Santo y enséñame a vivir conforme a tu voluntad. Esa persona se entrega a Cristo, empieza a odiar lo que amaba, todo lo que hacía y amaba lo odia, odian el cigarrillo, lo odian las drogas, el licor, la inmoralidad sexual por fuera del matrimonio, la odian. Ellos se sienten sucios, viles, podridos, fétidos delante de la presencia del Señor. Empiezan a odiar todo eso y empiezan a amar algo que ni se imaginaban. Empiezan a amar la pureza, la humildad, el perdón, la santidad, la reconciliación. Empiezan a amar lo que Dios ama y a despreciar lo que Dios desprecia. El Evangelio tiene el poder para hacer eso. Con solo cerrar sus ojos, creer en Cristo y entregarse a Él. No hay condenación, dice Romanos 8:1, para el que está en Cristo. Pero también tiene el poder de dejar en su condenación a todo aquel que lo escuche y no crea. Mejor les fuera no haber conocido la luz, que habiendo participado de la luz y seguir amando las tinieblas. Mejor les fuera. Mejor te fuera, amigo que estás aquí, no haber venido hoy, sino has de creer en Cristo Jesús. Porque el día del juicio Dios te recordará que un domingo, 2 de marzo, te llevó a una iglesia para que te dijeran: solo tienes que creer en Cristo, yo te perdono y te salvo y te regalo la vida eterna. Te lo recordará. Dice 2 Tesalonicenses 2:12 que a quienes no crean la verdad, ellos serán condenados. Si crees, serás salvo del infierno, pero si no crees, serás condenado de una vez. Es un efecto inmediato, tajante, cortante, efectivo de una vez. Sí, habrá un proceso, claro, donde empezarás a luchar con unas cosas y otras, pero en cuanto a la salvación, si te entregas en Cristo, inmediatamente eres salvo, así con todos tus defectos. Esa es una razón por la cual
El nuevo pacto es tan superior al antiguo pacto. El nuevo pacto no es superior solamente por traer una salvación por pura gracia, hermanos, sino por la revelación que nos da. La revelación del nuevo pacto es demasiado superior al antiguo pacto. Nuestros amados hermanos del antiguo pacto, todo lo veían como un negativo, tratando de adivinar qué significa esa sombra, qué es esa sombra, qué es esa sombra. Nosotros tenemos el retrato completamente revelado de la persona y la obra de Jesucristo. El Nuevo Testamento no nos revela sombra, nos revela la imagen directa de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, es un misterio muy grande que encierra esa verdad. Dios se ha manifestado en carne. La segunda persona de la Trinidad ha muerto en una cruz, ha resucitado, ha ascendido al cielo y es anunciado al universo entero para salvación de todo aquel que crea. Pero también debemos meditar un poco en lo que Pablo dice sobre la piedad, tomando la palabra piedad. Dice que es grande el misterio de la piedad. Y esto nos conecta con nuestro segundo encabezado, el significado de la piedad. Pablo hubiera podido describir, grande es el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Grande, hubiera podido directamente decir eso. O bueno, referente al plan de redención, hubiera podido decir, grande es el misterio de la predestinación. Grande es el misterio de la elección incondicional. Grande es el misterio de la salvación del pecador. Pero no. El Espíritu Santo inspira a Pablo y le da la iluminación para que resuma todo el misterio del Evangelio en esta palabra. Grande es el misterio de la piedad. Y creo que lo hace así para indicar que el centro, que la médula de la verdadera piedad de Dios para con el hombre es el Señor Jesucristo. Esa es la piedad de Dios manifestada para con el hombre. Pero debemos entender que cuando hablamos de piedad en la vida práctica del cristiano, no estamos hablando de que un hermano o hermana esté dedicado a los oficios dentro de la iglesia. No, se puede servir en cualquier área dentro de la iglesia y no ser una persona piadosa. La piedad tampoco consiste en haber abandonado este o aquel pecado. Cualquier persona sin tener a Cristo, el médico le dice, dejas de beber trago o te da una cirrosis y te mueres, y deja de beber. Y no es una persona piadosa. Tampoco consiste en la vestimenta exterior. Un hombre o una mujer pueden vestir con gran decoro, mejor que muchos cristianos y cristianas, y no ser una persona piadosa. La piedad tampoco significa el conocimiento doctrinal o teológico que pueda alcanzar una persona. Una persona puede ser el teólogo más profundo y no ser una persona piadosa. La piedad tampoco consiste en el hecho de ser dadivoso. Muchas personas dan grandes sumas de dinero a instituciones y no por eso es una persona piadosa. En su segunda carta a Timoteo 3:5, Pablo le advierte al mismo Timoteo que se aparte, que le dé la espalda a esas personas que exteriormente tienen apariencia de piedad, pero con sus actos la niegan. ¿Qué significa la piedad? La piedad es definida en teología como la devoción que resulta del conocimiento correcto que se obtiene de Dios. ¿Qué es la piedad? Es la devoción que resulta del conocimiento correcto que se obtiene de Dios. Un comentarista dice, en la práctica de la vida cristiana, la piedad en la práctica de la vida cristiana significa que una persona piadosa es aquella que bíblicamente conoce a Dios, reverentemente teme a Dios, obedece a Dios y sirve a Dios por encima de todas las cosas. Esta es una definición que da un comentarista. Y varios comentaristas están de acuerdo en lo siguiente, en que hay varios elementos que componen la piedad en un creyente. Primero, el conocimiento correcto de Dios.
Segundo, el temor reverente a Dios. Tercero, el amor y gratitud a Dios. Y cuarto, un deseo ferviente por agradar y servir a Dios por encima de todo. El creyente primero debe conocer a Dios por medio de su revelación especial, que es la Biblia. El creyente no debe esperar que otro le diga quién es Dios. Todo fiel creyente tiene la obligación de descubrir quién es su Dios por medio del estudio de la Biblia. Cada creyente debe descubrir quién es su Dios por medio de la Biblia. Por eso es que en cierto sentido todo fiel cristiano es teólogo. ¿Qué significa la teología? El estudio de Dios, de la persona de Dios, del ser de Dios, de su creación y de su obra redentora para con el pecador en Cristo. Eso es teología. Y todo cristiano debe ser un buen teólogo, un buen estudioso de la Biblia. Un buen cristiano debe conocer la doctrina de Dios. Un buen cristiano debe conocer los atributos de Dios, los atributos comunicables e incomunicables de Dios. Un buen cristiano debe tener claridad en eso. Él debe saber quién es Dios, cómo se revela Dios. Y cuando un creyente conoce la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la eternidad de Dios, entonces comprende su propia pequeñez, su propia miseria. ¿Y eso produce qué? Lo que dicen los comentaristas: temor reverente ante Dios. Cuando usted descubre la magnitud de la santidad, de la pureza, de la justicia, del poder, del gobierno de ese Dios, usted se ve como lo más insignificante de la tierra. Usted se ve humillado. ¿Qué es usted comparado con Dios? ¿Qué es usted en su pecado comparado con la santidad de Dios? En su injusticia con la justicia divina. En su diminuta y pequeñez estadía por este mundo comparado con la eternidad de Dios. Su incapacidad para entender todo con un Dios que conoce sus pensamientos y las intenciones de su corazón antes que se vuelvan una realidad. ¿Qué es usted? Usted se ve como lo más miserable. Bueno, o al menos así debemos vernos, hermanos. Debemos vernos así. Los profetas del Antiguo Testamento decían: no, yo no soy hombre, soy gusano, lo más repugnante. ¿Han visto ustedes un gusano? ¿Cómo se arrastra? ¿Cómo vive expuesto a que a la criatura más pequeña ponga el pie encima de él y explotó el gusanito? ¿Te ves así tú? Si te ves así, estás bien. Si no te ves así, estás muy mal. No es que yo valgo, es que yo soy, es que yo. Usted no es nada, un pobre y miserable pecador sentenciado a muerte que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Eso es usted. Eso es usted y eso era yo antes de arrepentirme. Mi esposa es de Dios, mis hijos son de Dios, mi salud es de Dios, mi vida es de Dios, mi economía, si tengo algo, es de Dios. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo comparado con Dios? ¿Qué soy comparado con Dios? Un conocimiento correcto de Dios te llevará a la piedad. Te llevará a la piedad. Y el tener temor reverente, basado en el conocimiento que tengo de Dios, el creyente es humillado. Él no entiende cómo es que Dios soberano, ese Dios soberano, santo y justo, no me destruyó, no me condenó por mi pecado. Es algo de lo que más me impacta a mí. Yo vivo impresionado de que Dios no me haya condenado. Yo no vivo pensando, con mucho respeto, hoy hicieron una pregunta en la escuela dominical: ay, es que Dios es injusto. Amado hermano o hermana que hizo esa pregunta, no, Dios es injusto habiéndolo salvado a usted que hizo esa pregunta. Eso es injusto, porque lo justo era que Dios te hubiera condenado por pecador igual que los demás. Y lo que debes es humillarte y alabar a Dios, que sin merecerlo tuvo compasión de ti y te salvó, enviando a su Hijo en forma de hombre a morir por ti.
Cuando yo comprendo eso, ¿cómo es que me salvó y no me destruyó? Hay un misterio y yo empiezo a amar a Dios con locura. Yo empiezo a amarlo, a amarlo. Gratitud y amor, gratitud y amor. Humilla mi ser. Ya no me vuelve a importar que se burlen de mí, que chismosen de mí, que me insulten, que me critiquen, que me queden mal. Ya no. Porque ya tengo un espejo para mirarme, Jesucristo crucificado. ¿Y qué me importa lo que me digan? ¿Qué me importa lo que me hagan? Cuando el santo de los santos, justo, que no cometió una sola infracción, escupían su rostro, lo insultaban, lo humillaban, lo arrastraban y se burlaban de él hasta matarlo en una cruz. Y él guardaba silencio porque pensaba en ti y pensaba en mí. Amén. Produce eso, amor y gratitud. Y al conocer a Dios, temer a Dios y amar a Dios, ¿qué despierta en nosotros? Lo último, lo cuarto. Un deseo ferviente por agradar a Dios y servir a Dios por encima de todas las cosas. Esa es una vida de piedad. Esa es una vida de piedad, una vida de devoción, una vida consagrada a Dios. No hay nadie más importante para un verdadero cristiano que Jesucristo. No lo hay, no lo hay. No lo hay. El mismo Señor lo dijo: el que ame más a su papá, a su mamá, a sus hijos, a su esposa, a sus nietos. No, con nuestro amor así deficiente, tan débil, tan contaminado, pero debe estar todo centrado en primer lugar en Jesucristo. Primero Jesucristo. Si tú no amas a Jesucristo de esa manera, ¿cómo vivirías con Jesucristo por toda la eternidad si no lo amas así con locura? Yo me casé con mi esposa porque yo la amaba. Yo la amaba. Si no, no me caso con ella. ¿Cuánto más multiplica eso por millones para la eternidad? ¿Con cuánto más amor debes amar a Jesucristo? ¿Con cuánta más pasión debes amar a Jesucristo? Él está por encima de mi esposa, por encima de mis hijos, por encima de mi vida, por encima de mi salud, por encima de mi economía, por encima de todo está Cristo, Cristo, Cristo. Solo Cristo vive para mí. Solo Él. Yo me estoy preparando para, como soy parte de su esposa, místicamente, para estar con Él casado por toda la eternidad. Ya Él me dio las arras, no temporales como esto, sino que me dio las arras del Espíritu Santo para decirme: eres mío, te amo y me casaré contigo. Y Dios el Padre nos está purificando para presentarnos a Él como una esposa ataviada, una virgen pura y santa, sin ninguna mancha de pecado. ¿Amas así a Dios? Entonces tú puedes conocer a Dios por medio de su palabra, alcanzar a tener, buscar un temor reverente a Dios, no un temor de miedo, sino un temor de gratitud, de reverencia, siempre sabiendo que Él es Dios y tú la criatura. Se despertará un amor verdadero en ti por Dios, una gratitud verdadera por Dios y un deseo ferviente por vivir para agradar y servir a Dios. La piedad no se refiere solo al respeto reverente a la criatura, sino a la forma en que reacciona adorando y sirviendo a Dios con su vida. Dios fue grandemente piadoso con nosotros. Porque si la piedad en este sentido significa conocer a Dios, Dios primero nos conoció a nosotros para tener piedad de nosotros. Dios primero nos conoció y nos vio en nuestra miseria de pecado y condenados, nosotros mismos. Ya sabemos que Dios no condena a nadie, que el hombre se condena a sí mismo porque ya Dios hizo todo para salvarlo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al cielo? Solo cree en Jesucristo y serás salvo. Pero niégate, resístete a creerlo y te irás al infierno. Ya Dios hizo todo por ti, es tu decisión, para que todo aquel, uno a uno, individualmente, crea en Él y no se pierda.
Dios fue grandemente piadoso al considerarte a ti y a mí, pobre y vil pecador, por encima de lo más valioso para Él, su santo Hijo. Repito esto: Dios fue grande y misteriosamente piadoso contigo y conmigo al considerarnos a ti y a mí por encima de su santo Hijo, poniéndolo a Él en la cruz. Romanos 8:32 dice que por salvarte a ti y a mí no escatimó ni a su propio Hijo, no lo escatimó, lo entregó. Dice 2 Corintios 5:21 que por salvarte a ti y a mí, al que no participó de ningún pecado, lo hizo pecado. Por favor, hermano o hermana, medita en esta gran verdad del Evangelio. ¿Cómo pudo ese Dios 3 veces santo, justo y puro, que no necesita de nadie, cambiar a su santo Hijo por un pecador como tú y yo? Por favor, medita en eso, para que esto produzca celo en ti por Dios, gratitud por Dios, amor por Dios, para que esto produzca deseos de agradar y servir a Dios. Tienes que meditar en esto. Medita en el intercambio de la cruz, medita en el intercambio de la cruz. Dios voluntariamente, amorosamente, para salvar al pecador, Él cambia, Él entrega a su Hijo a la condenación y toma al pecador que crea en Él y lo declara justo, salvado, y lo adopta como hijo. Medita en esta verdad del Evangelio. ¿Qué implica esto para nosotros, hermanos? Implica que nadie puede ser piadoso para con otros hasta que no entienda el mensaje de la piedad. Nadie podrá tener piedad, verdaderamente piedad para otro. Nadie podrá aguantar que otro se burle, lo humille, lo insulte, lo arrastre, le quite, hasta que no comprenda realmente el misterio de la piedad de Dios para con nosotros en Cristo. No podrá. El intercambio de la cruz es el intercambio más asombroso, que debe impactar nuestras vidas, pisotear nuestro orgullo, soberbia, prepotencia, altivez, autosuficiencia, destruir todo eso y revestirnos de humillación, de humildad, de paz, de paciencia, de bondad, de misericordia, de compasión, resumidos en una palabra: piedad. Es el acto más grande e inmerecido de la piedad de Dios, que Dios haya entregado a su santo Hijo por nosotros. Esa piedad nos debe mover a nosotros a ser piadosos. Pablo le decía a Timoteo en el capítulo 4, verso 7: ejercítate para la piedad. Como pastor sí que iba a necesitar ser piadoso. Como pastor, porque ¿quién más criticado? ¿Quién más criticado, burlado que el pastor? ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién más que el pastor? Si al árbol verde le hicieron lo que le hicieron, le advirtió el Señor a los discípulos, ¿qué no irán a hacer de ustedes? ¿Qué no irán a hacer? Ejercítate como un atleta. Prepárate para la piedad. En el 4:8 le dice: la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y la vida venidera. En el 6:6 le dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En el 6:11 sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor. Pablo usa, y otras 2 o 3 veces más encontramos esta palabra. ¿Qué es lo que hace que un creyente sea más piadoso que otro? Para ir concluyendo. No es tener un conocimiento más amplio en teología, no. Tampoco son los años de vida cristiana. No, es que porque tengo 30 años de vida cristiana, entonces soy el ejemplo de la piedad viviente. No, quizás puede estar más endurecido que otros, lleno de orgullo y soberbia. No. ¿Qué es lo que hace realmente que una persona avance en la piedad? El conocimiento correcto que tenga de Dios y de su propia depravación. Parta de ese principio. Si usted no considera quién es Dios y la miseria que es usted no crecerá en piedad.
Usted debe ser consciente de que usted, a pesar de que hoy es un redimido, lo que fue redimida fue su alma, su carne no. Su carne es tan mala, tan malvada, que va a ser devorada por sus propios gusanos. Algunos por temor van a decir: quémeme de una vez, o quemada en el fuego. Su carne es tan mala, hermano o hermana, como mi propia carne. Cada día estamos envejeciendo y nutriendo nuestros propios gusanos. Hace poco me decía un médico amigo, hablando de estos temas, y me decía, él es médico, un especialista, y me decía, hablando de unas cosas internas, no quiero mencionarlas, hablando del orgullo, la soberbia, lo que sí decía es: tan vanidosos que somos los cristianos, andando con un pozo cético para arriba y para abajo. Pozo cético de nuestro organismo. Y me decía, si no fuera por la preparación que nos hacen en la funeraria, al otro día, después de haber muerto, por tardar, nos estarían saliendo gusanos por los ojos. Si no fuera porque nos sacan la sangre, nos absorben la sangre y nos introducen unos líquidos por las venas. Somos unas joyitas en orgullo, en prepotencia, en altivez. Pero esto es porque no tenemos un conocimiento correcto de Dios y de nuestra propia depravación. Es por eso. Cuando yo me pongo en la balanza de la justicia de Dios, innegablemente el Espíritu Santo me revelará quién es Dios y la miserable y pobre criatura que soy yo como ser humano, aún siendo cristiano. Porque de estas cosas no hablan los impíos, las personas no creyentes. No, esto es para la iglesia. La Biblia fue escrita para los creyentes. ¿Por qué falta tanta piedad en la iglesia del Señor? Ya sabemos la respuesta. Porque de una u otra manera nos creemos mejores que nuestros hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta a un hermano saludar a otro hermano? Porque algo le dice: es que soy mejor, soy superior. No me contamino, no me relaciono, yo hago mi propio círculo. Si eso hubiera hecho Cristo contigo, ¿dónde te hubiera dejado? ¿Dónde te hubiera dejado? No somos más que ningún hermano. El más millonario, aquí no hay millonarios, pero el que tenga más forma económica aquí, si ha creído en Cristo, para Dios vale lo mismo que el que está durmiendo en un ranchito de tablas o bajo un puente y creyendo en Cristo. Vale lo mismo. No hay diferencia, ni en la depravación, ni en la salvación. Cuando resucitemos, ya no tendrás la blusa azul de 300,000, la de 500,000, la de 100,000. No, todos vestiditos de blanco, de lino limpio, puro y resplandeciente. Todos de lo mismo. Así que entrenémonos desde ahora, seamos humildes, seamos piadosos, seamos sencillos, seamos misericordiosos, seamos perdonadores, seamos pacientes, amémonos con nuestras diferencias, ayudémonos los unos a los otros. Somos la familia de Dios, comprados con la sangre de Cristo en la cruz. Dios es nuestro Padre y nosotros hermanos los unos de los otros. No es así, no tenemos más. Efesios 2 del 1 al 9 dice que todos somos pecadores, dignos del infierno, salvos todos solo por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros. A ver, ¿cuál fue el que llegó a Cristo sin estar metido en el fango? Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si no es por esto, los benditos peros de la Biblia, los benditos peros de la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Hermanos, Dios no nos salvó solo para librarnos de la ira venidera. Dios nos salvó para hacernos conforme a la imagen de Jesucristo. Al menos eso es lo que dice Romanos 8:29. Eso es lo que dice Romanos 8:29. Y Cristo es el misterio de la piedad. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos salvados para ser hechos piadosos, piadosos a la imagen de Jesús. ¿Crees tú, amado hermano o hermana, que Cristo tuvo piedad contigo? ¿Y por qué te cuesta tener piedad de tu hermano o de tu hermana? ¿Por qué? Dile a tu corazón, porque aún soy muy malo y muy mala. Dile eso. Porque aún eres muy malo y muy mala. Todavía eres muy soberbio, egoísta, orgulloso, prepotente, altivo. Todavía te crees mejor que otros. Y no es así. No es así. No es así. Cristo es el modelo visible de la piedad. Fuimos salvados para ser conformados a la imagen de Cristo. Debemos dar gracias a Dios, hermanos, por el misterio de la piedad que nos ha sido revelado. Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, también es hombre. El todo Dios y el todo hombre ha sido manifestado en el Nuevo Testamento. Ni los profetas ni reyes del Antiguo Testamento pudieron ver lo que nosotros vemos, oír lo que nosotros oímos, ni aún ellos. Ellos no, ellos tuvieron que esperar ir hasta el cielo, mis hermanos, para descubrir quién era el Redentor de Israel. Mire, hay cosas tan sencillas, hermanos, tan sencillas que de esta revelación plena para nosotros, hermanos. Mire, estos profetas, los profetas David, Salomón. ¿Ustedes creen que ellos sabían que la bienaventurada Virgen María sería la madre de Jesús? Que José sería el padre putativo de Jesús, que sería carpintero, que a los 30 años iniciaría su ministerio. Ellos sabían que Juan era quien lo iba a bautizar. ¿Ah? No, son cosas muy profundas, pero como están tan reveladas para nosotros no tienen ninguna importancia. Pero esto sí tiene una responsabilidad. Así no creas que tiene importancia. Esto te hace responsable de reaccionar de acuerdo a lo que hoy sabes. Tú eres responsable de reaccionar y vivir de acuerdo a lo que hoy sabes. Nosotros tenemos mucha más responsabilidad en nuestra piedad, bondad, misericordia, compasión, perdón, santificación que los reyes y profetas del Antiguo Testamento. Porque ellos no tuvieron la revelación que nosotros tenemos. No la tuvieron. Y a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Al que más tiene, lucha por ser piadoso, hermano o hermana. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne por ti y por mí para librarnos del infierno. Una verdad sin la cual no hay salvación para nadie. Quien no crea este gran misterio, Cristo es hecho hombre que muere en la cruz y resucita para salvación de los pecadores, no es cristiano y no es salvo. Y no es salvo. Se cae todo, todo se le cae, todo se le cae. Si él no cree en la divinidad de Jesús, no es cristiano y no es salvo. No tiene un hombre santo que muera por él para salvarlo, y no tiene un Dios que lo salve de la condenación. Iglesia, como Dios ha tenido piedad de nosotros, esta es nuestra mayor responsabilidad ante la revelación que tenemos y el deber que tenemos como iglesia. Esta es la gran piedad de Dios para con nosotros, entregar a su Hijo a la muerte para librarnos del infierno. Entonces, amados, nuestro deber delante de Dios y de nuestra amada congregación es perseverar por ser piadosos como Él lo fue para con nosotros. Amigo, ¿quieres hacer parte de los bienaventurados que creen en la verdad de este misterio?
Amigo, el misterio revelado es Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, que nace de la bienaventurada Virgen María, crece con todas las debilidades de un niño. Él iba creciendo en sabiduría y en todo lo demás como todo niño. Se hizo hombre, habiendo vivido bajo la obediencia perfecta a la ley de Dios, murió en una cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos. Solamente creyendo en Él, tú serás salvo. Esa es la salvación que se ofrece al mundo, y del mundo serán salvos los que la crean. Si tú quieres ser salvo, solo tienes que creer en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, arrepentirte de tus pecados, confesárselos a Él. No tienes ni siquiera que abrir la boca, tú puedes dialogar con el Señor mentalmente, y ahí en la silla donde estás ser salvo y perdonado. No tienes que venir aquí ni mucho menos, no, es algo entre Dios y tú. Cree en Cristo, amigo, y serás salvo de la ira venidera. Inclinen su rostro, demos gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso, Padre de los redimidos, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, llenos de temor reverente, pero también de una gratitud envolvente. Señor, gracias. Hoy solo queremos decirte gracias. Gracias por tener piedad de nosotros. Gracias por apiadarte de nosotros, habiéndonos conocido de principio a fin, viendo nuestra miseria horrible, nuestra condenación. Tú, Señor amado, no escatimaste ni a tu Santo Hijo. El sacrificio por los pecadores no estaba en la tierra. Los millones de animales del Antiguo Testamento no servían de nada, endurecían al pueblo. Y tomaste la iniciativa para descender del cielo a la tierra. El hombre no podía subir al cielo, pero tú bajaste del cielo a la tierra a hacerte hombre, a hacer la obra por ellos y luego llevar cautiva la cautividad, luego llevar a los hombres al cielo. Señor, estos son misterios que congelan nuestra mente humana, pero te damos gracias por la iluminación espiritual que nos has dado, que aunque no entendemos estos oráculos tan profundos, Señor, creemos todo lo que nos dices en tu palabra, y creemos, Señor, que Dios fue manifestado en carne, que fue justificado en el Espíritu, que fue visto de los ángeles, que fue predicado a los gentiles, que fue creído en el mundo y que fue recibido arriba en gloria, donde está la diestra del Padre intercediendo noche y día por nosotros, como nuestro gran y único sumo sacerdote. Lo creemos, Padre. Te damos gracias por la fe bendita que nos has dado. Y te pedimos, Señor, que ancles estas verdades en nuestra mente y nuestro corazón. Que nos ayude, Señor, a perseverar en el bien. En el caso de hoy, Señor, a perseverar en la piedad, entendiendo su grandeza, su significado. Que tú tengas a bien, Señor, como iglesia, columna y baluarte, darnos la dicha no solo de creer, de sostener, sino de vivir para poder luego proclamar esa verdad. Que esta sea una iglesia muy piadosa, Señor. Mata todo orgullo de esta iglesia, Señor. Mata la prepotencia, la soberbia. Mata la dureza de los corazones. Y haz de esta tu pequeña iglesia local una verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Haznos una iglesia espiritual que ame lo que tú amas, Señor, y que desprecie lo que tú desprecies. Tú nos has prometido que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Bendice tu pueblo, Señor. Tú sabes en las áreas que necesitamos tanto y tanto de tu bendición.
En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.